Es un placer para mí el tener la oportunidad de dirigirme a usted en el nombre poderoso de Jesucristo para compartir lo más bello que me ha pasado, y es precisamente su presencia en salvación y en amor. Y es bienvenido a este espacio de tiempo con Dios, y le sigo motivando y animando a que cada día busque el rostro de su Creador en oración a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración y, ¿por qué no?, ministrando su corazón. Vamos a continuar en este tiempo con el libro de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 13, versículos del 1 al 12. Y vamos a meditar en esta porción de la palabra, porque yo creo que cuando se ministra al Señor, grandes cosas suceden. Volvemos. Hechos 13, 1 al 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y bien, como le estaba diciendo, fíjese, yo recuerdo hace muchos años que casi no se usaba la palabra ministrar. No era muy común en algunos círculos, ¿verdad?, evangélicos, cristianos. Casi no se usaba. Sin embargo, esta palabra viene ahí precisamente en Hechos capítulo 13, ahí en los primeros versículos, y dice que estaban reunidos ahí los apóstoles y estaban ministrando al Señor. Ahora, ha tomado varias vertientes el hecho de ministración, pero de lo que yo quisiera hablar y compartir en meditación en esta hora es lo que significa ministrar al Señor. ¿Sí? No vamos a desviarnos, porque aquí el tema es que estaban ministrando al Señor. Y después que esto estaban haciendo estos siervos del Altísimo, sucedieron cosas tremendamente poderosas. Entonces, aquí el asunto es reflexionar. Mi amado, mi amada, ¿cómo ministras al Señor? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Cómo le dices de tu corazón aquello que hay y que necesita de su presencia? ¿Qué es lo que haces? Yo lo traduzco como el ministrar al Señor como una búsqueda personal de Dios, fíjate, de su corazón, de su voluntad, de su presencia, no una búsqueda para obtención de cosas, que también se incluye, pero no estamos hablando de esto. Ellos no estaban pidiendo porque querían tener comida o un mejor trabajo o los recursos para un viaje. Ellos no estaban pidiendo eso. Ellos estaban ministrando al Señor. Yo lo traduzco como tiempos de ayuno, tiempos de oración,
tiempos de adoración, y yo te recuerdo que la adoración puede ser con o sin música, simplemente exaltando la grandeza y el poder de Dios. Conforme se va revelando a tu corazón, tú vas descubriendo el carácter de Dios, que es digno de ser adorado por su santidad, por su perfección, por su grandeza, por su majestad, ¿sí? Pero también ministrando al Señor con gratitud por todo aquello que ha hecho a nuestro favor, que no se compra con dinero, ¿sí? Y también es esa disposición delante de su presencia, pero también es tiempo de confesión, y una confesión en dos dimensiones, ¿no? Sí, confesar pecado, que es lo que nos va a estorbar para la comunión correcta con Él, pero también confesar quién es Él para nuestra vida, declararlo. A mí me gusta mucho cuando ministro el corazón de Dios, decirle en ese momento el estado en que me encuentro. A veces no es el mejor, pero yo se lo digo a Él, porque yo no se lo quiero decir a nadie más, porque los demás no pueden hacer mucho por mí, pero Él sí puede hacer algo conmigo. Entonces yo le digo cómo me siento, si mi alma está abatida. Hemos tenido en estos días un tiempo difícil, de mucha lucha, de oposición, de muchos comentarios falsos, y eso desalienta. Y yo le digo, me dan ganas de aventar la toalla, pero el llamado es tuyo, Señor. Y yo voy a seguir tu voz, y yo te voy a creer a ti. Entonces tomo la dinámica de cuando estoy ministrando al Señor, no le trato de ocultar cosas, le digo tal cual mi corazón, pero mis labios y mi corazón confiesan quién es Él. Ve, eso es ministrar al Señor. Creerle, tenerle confianza, declararle, tú eres mi esperanza, tú eres mi confianza, en ti he puesto mis ojos, tú eres el perfecto, tú no fallas, tu voluntad es perfecta. Y entonces yo estoy ministrando y dejo de lado esos sentimientos, los pongo en sus manos y empiezo yo a ministrar el corazón de Dios, buscándole a Él. No solamente buscando su favor o sus beneficios, buscándole a Él. Esto es para mí, ministrar al Señor, mostrarle amor. Cuando yo le busco solamente cuando tengo necesidad, yo no le estoy diciendo entonces que lo amo, sino solamente es un amor condicional. Me das, te amo; no me das, dudo. No. Y entonces yo puedo acercarme ante Él, como dice el versículo 2, y empiezan a suceder cosas grandes, así como sucedieron en el libro de los Hechos que nos narra. En tu vida y en la mía también van a suceder cosas grandes, ¿no? La primera que yo veo es que el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dijo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo habló? Puede ser a través de una persona inspirada por el Espíritu Santo, y es cuando sí se dice, Dios dice, el Espíritu dice. Sí, el Espíritu de Dios sigue hablando, mi amado, pero tenemos que tener mucho cuidado de no escuchar cuando nos dicen, tengo algo para ti, y que solamente beneficia a tu ego. O sea, eso no es de Dios, discúlpame. Dios dice que vas a ser grande, que vas a ser reconocido en las naciones, que vas a ser poderoso en hechos y señales. Eso es ego, mi amado. Eso no viene de Dios. La palabra, cuando viene de Dios dice que tú vas a engrandecer a Dios con tu vida y tu testimonio, que le vas a dar la gloria, que vas a dar a conocer su potencia, que vas a dar a conocer sus maravillas, que te va a usar como un simple instrumento para la gloria del Altísimo. El Espíritu Santo habló, y entonces Él confirma el llamado, dice ahí en el verso 3, y da instrucciones claras. El Espíritu de Dios no va a ocasionar confusión, y va a haber una unidad en el pensar y en el actuar. Y entonces Él confirma el llamado, y el acto siguiente los envía. Ahora, ¿los envía a dónde? A proclamar el mensaje. ¿A dónde? A diferentes lugares. Lo mismo en la calle, lo mismo que en las sinagogas en aquel tiempo, ¿verdad? Acuérdese que estaban partiendo de las sinagogas de los judíos, pero también iban a casas o iban a la calle, donde fuera, ¿sí? Vamos quitando nuestra idea cuando Dios dice, ve y predica, que tú te veas detrás de un púlpito, ¿sí? No es la única manera de predicar. Los predicadores no son los absolutos dueños del mensaje de proclamación. Cada creyente debe ser un predicador en esencia. Quítate la idea del traje, la corbata, la Biblia y el dedo señalador. No, mi amado. Ellos iban proclamando, anunciando, diciendo, junto con señales, prodigios, portentos.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Les había dicho que fueran, les había capacitado. Estas actitudes de ministrar el corazón del Padre habían sido tan agradables, porque vio corazones humildes, sencillos, sinceros, dispuestos. Es lo que está buscando Dios hasta la fecha, ese tipo de corazones. Y entonces esta predicación se vuelve poderosa, porque entonces la gente empieza a ser convertida, a ser convencida, a hacerse hijo de Dios a través de Jesucristo. Esta es la predicación poderosa, no la que dice, ay, qué bonito predicó, qué bendición, se sale y se le olvida lo que escuchó. No, esa no es predicación poderosa, o falta un corazón poderoso que quiera ponerla por obra, ¿verdad? Pero en segundo término yo veo que este poder también se manifiesta con un relato que viene de versículos 6 al 11 de ese capítulo 13 y que impacta mucho mi corazón. De las cosas que enfrenta estos siervos que van con el llamado del Espíritu Santo, que son enviados por Él, es que se encuentra con un hechicero. Y otra vez vemos en la vida de Jesucristo nuestro Señor cuando estuvo en la tierra, constantemente Él se estaba confrontando con las tinieblas. Él era luz y llegaba y las tinieblas se desvanecían. Les deja esta herencia a sus llamados, a sus apóstoles, que significa precisamente enviado, y entonces les da el poder y la autoridad y enfrentan a un hechicero. Aquí en esta porción de los versos 6 al 11 que le decía, encontramos al procónsul Sergio Paulo, que me llama mucho la atención su corazón, porque dice que él era un hombre prudente y deseaba oír la palabra de Dios. Era un hombre que estaba en eminencia, era una persona en autoridad gubernamental, y él era prudente. Ay, cómo oro para que el Señor provoque en el corazón y se dejen provocar, ¿verdad?, en los gobernantes nuestros la prudencia, la búsqueda de Dios, no de la religión, la búsqueda de Dios. Y este hombre estaba con toda la disposición de escuchar la palabra, pero apareció el hechicero, Elimas, ¿sí? Ese hechicero tiene algunas características y vamos a hablar de lo general. A veces no vamos a ver una figura como de un personaje así disfrazado como un hechicero, como un brujo, pero vamos a ver las características espirituales. Una de ellas es que emite falsa profecía, ¿sí? Otra de ellas es que esta persona resiste a Dios. Otra de las características es que procura apartar de la fe a aquel que está buscando sinceramente a Dios, ¿verdad? Y entonces encontramos 3 características importantes que no se nos olviden. Una persona que va a decir falsa y se filtran a la iglesia, mi amado, y parecen así como siervos, ¿verdad? Y nos engañan. Acuérdese que yo le dije en alguna ocasión que este tipo de personas, hablando semanas atrás acerca de Simón el mago, seducen, fascinan, envuelven, son astutos, mucha palabrería, marean a la gente, de veras, o sea, sí tienen un poder más fuerte que el tuyo y el mío, no fuerte como el de Jesucristo, pero tienen un poder espiritual, diabólico, ¿no? Y vea cómo el mismo espíritu que llama también hace que Pablo tenga discernimiento, y me impresiona las palabras que fija sus ojos en él y discierne: lleno de engaño, lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de Dios, ¿sí? Qué tremendo. Tuerces los caminos, versos 9 y 10. La mano del Señor está en tu contra. Qué tremendo, ¿no? Y cuando hace esta declaración y le dice, vas a quedar ciego temporalmente, queda ciego en ese momento, y entonces el procónsul creyó. Este es el mensaje de fe que predicamos. Este es el poder del Espíritu Santo, que trae convicción a aquel que busca y reprende las obras de las tinieblas. ¿Oramos? Podríamos seguir con esto, es tremendamente hermoso. Esta es la iglesia del Señor. Eso somos tú y yo llamados a hacerlo, en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, porque nos convoca a salir de la comodidad, de la tradición, del conformismo, de la mediocridad espiritual, del estancamiento, Señor, de la pasividad,
como creyentes nominales de asistencia rutinaria a una congregación, un par de horas de alabanza y se acabó. Cuando tú quieres, Dios, gente que se comprometa en estas dimensiones de cosas, Dios. Oramos para que seas tú el que despierte nuestro corazón a hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos, Padre, a vencer el mal con el bien y el poder del Santo Espíritu que nos ha sido dado. Bendito seas por siempre. Te alabamos en Jesucristo. Amén y amén. Vamos a seguir ministrando el corazón de Dios. Invierta tiempo en eso y tendrá grandes experiencias hermosas. Hasta la próxima ocasión, si el Señor nos lo permite.